Yeah. Morning, everyone. Buenos días. Yes, we'll start our Africa Academy class. Vamos a comenzar la Academia de África. We are so welcome, all of you. Todos ustedes están bienvenidos. Today, we will introduce about West Africa and hear about testimony from West Africa. Esta mañana vamos a introducir acerca de África Oeste y un testimonio de África. As I told you yesterday, Como les dije ayer, there are quite much difficulties in West Africa, as you have imagined through television and radio station. hay mucha dificultad en África de Oeste, así como ustedes imaginaron y como han visto en la televisión. East Africa and southern part of Africa has been quite developed for now. El este de África y el sur de África han sido desarrollados hasta ahora. Yesterday I met my friend missionary here. Y ayer me encontré con mi amigo, un misionero que estaba aquí. He is from Middle America. Y él es el de Centroamérica. When I went to New Jersey for the Sunday service last week, Cuando fui a Nueva Jersey para el servicio del domingo la semana pasada, please come and sit. Yeah. I met one church brother from Honduras. me encontré con un hermano de la iglesia de Honduras. And my friend missionary came from Panama. Y mi amigo misionero vino de Panamá. So I tried to ask him about country, Y yo traté de hablarle de acerca de su país. and I searched internet about the information. Y después busqué la información en la internet. Panama and Honduras, their GDP is same as like Kenya. Y la ganancia de Panamá y de Honduras es igual que la de Kenia. Most of the Middle America is much less than southern part of Africa economically. Y la mayoría de los países de Centroamérica tienen una economía más baja que muchos países de África. Can you imagine a little bit? ¿Se pueden imaginar un poco? Especially South Africa. Especialmente Sudáfrica. I saw South Africa is two times better than Panama. Yo he mirado que Sudáfrica es 2 veces mejor que Panamá. Of course, there are many conditions that we cannot compare one another. Y claro que hay muchas condiciones en las que no podemos Southern part of comparar. Africa has been developed so much up to Y now, Sudáfrica se ha desarrollado mucho hasta ahora. and East Africa as well. Y también el este de África. But West Africa, Pero el oeste de África there has not been development for quite long time, no ha habido un desarrollo por mucho tiempo. and so many people has been sold as a slave for a long time. Y mucha gente ha sido vendida como esclavos por mucho tiempo. And anyway, since I'm not from West Africa, I can't talk about West Africa much. Entonces, porque no soy de África Oeste, no puedo hablar mucho de ese lugar. But I heard so many things and so many challenges and difficulties from West Africa side. Pero he escuchado muchas cosas, muchos retos del lado del oeste de África. 그 슬라이드쇼로 좀 바꿔줘요. We have established our Good News Mission church in 16 countries. Hemos establecido nuestra misión Buenas Nuevas en 16 países. 그대로 슬라이드쇼. 그대로 현재 슬라이드. 한번 넘겨줘. We have Ghana. Tenemos a Ghana. So more we have challenges and difficulties. Aquí hay más dificultades y retos. As our missionaries and brothers and sisters have overcome all those things by faith of Jesus. Y los hermanos y hermanas han vencido esos retos por la fe a través de Jesús. Our churches has been grown accordingly. Y las iglesias han crecido así de esa manera. So let me tell you about history of West Africa churches right now. Les voy a contar la historia de las iglesias del oeste de África. Yesterday we heard about beginning of African mission from Kenya. Y ayer escuchamos el principio de la misión en África, en Kenia. And Ghana was the second country that we have established our church in Africa. Y Ghana fue el segundo país en la que se estableció nuestra iglesia en África. By 1995. En el 95. And by 1997, we are given land by the government to build a church.
Y en 1997 el gobierno nos dio terreno para edificar una iglesia. And year of 2001, Y en el 2001 we have built IYF Center together at the time. construimos un centro de IYF juntos. And because brothers and sisters has been increased more and more, Y porque los hermanos y hermanas han incrementado mucho, so we renovate our church building by 2006. renovamos el edificio de la iglesia en el 2006. And you heard testimony yesterday from our founding pastor Oksu Park, how he preached gospel to the former president of Ghana. Y ustedes escucharon ayer cómo nuestro fundador le predicó el evangelio that al was- presidente de Ghana. That was year of 2012. Y eso fue en el año 2012. And for now, currently, Y en el momento we have 3 missionaries in Ghana tenemos 3 misioneros en Ghana and 42 local pastors in Ghana, y 42 pastores locales en Ghana 40 branch churches. y 40 ramas de la iglesia. We have 1,900 church members in Ghana church right now. Y tenemos 1900 miembros en la iglesia de Ghana. And after that, we established our church in Togo Después establecimos la iglesia en Togo by 1999 en 1999. by missionary Junhyun Lee. El misionero Jun Hyun Lee. And by 2001, we have a Bible crusade in Togo. Y en el 2001 tuvimos una cruzada bíblica en Togo. And we began to preach through broadcasting television station by 2004. Y en el 2004 comenzamos a predicar el evangelio a través de la transmisión. By 2009, we host our first World Camp in Togo. Y en el 2009 tuvimos nuestro primer campamento mundial en Togo. And IYF Togo, they brought campaign called New Village Movement from Korea to Togo. Y la iglesia de Togo trajo un movimiento que se llama la nueva ciudad que viene de Togo. So they have MOU with government of Togo. Y tienen un acuerdo con el gobierno de Togo. And by 2016, they opened music concert for the older people in Togo. Y en el 2016 abrieron un concierto para la gente de Togo. So they preached more than 17,000 people through Christmas cantata music concert in Togo. Y le predicaron el evangelio a más de 17,000 personas a través de la cantata So navideña en Togo. currently we have 2 missionaries Y en el momento tenemos 2 misioneros and 20 local pastors y 20 pastores locales and 19 local churches, branch churches, y 19 ramas de la iglesia. and membership of Togo Church is 1,800 in Togo. Y la membresía de la iglesia es de 1800 miembros en la iglesia. Yeah. And Benin, we have Y- Benin. Después en Benin We established our church by 2001 establecimos la iglesia en el 2001 by Pastor Kwang-un Kim. a través del pastor Kwang Kwang-un Kim. Un Kim. Yeah. In 2002, we have a painful memory in our heart for the Benin church. Y en el 2002 tenemos un recuerdo un poco doloroso para la iglesia de Benin. The missionary's wife was dead because of malaria in Benin church at the time. La esposa del misionero murió por la malaria en aquel tiempo en Benin. She was the first one who died in a mission field at the time in our history. Y ella fue la primera pastora que murió en nuestra misión, así como misionera. But Pastor Kim continued staying in Benin and preaching gospel in Benin. Pero el pastor se quedó en Benin y siguió predicando el evangelio en Benin. So 2012, for the first time, they host IYF World Camp in Benin. Y en el 2012 por primera vez se hizo el campamento mundial en Benin. 2013, our founding pastor preached gospel to the president of Benin, Thomas I. Boni. Y en el 2013 el pastor de nuestra misión fundador le predicó el evangelio al presidente En de 2000 Benin, de Thomas. 2015, we were given around 10 hectares of land to build a youth training center in our church. Y en el 2015 nos dieron 15 hectáreas para construir un centro de la iglesia. In 2016, we completed our building. En el 2016 se cumplió el So edificio. currently we have 2 missionaries Y en el momento tenemos 2 misioneros and 12 local pastors y 12 pastores locales and 11 branch churches.
y 11 ramas de la iglesia. Membership of Benin Church is 1,300 right now. Y la membresía de la iglesia de Benin es de 1300. Next is Cote d'Ivoire. Y después es Costa de Marfil. They changed country name from Ivory Coast to Cote d'Ivoire. Antes se llamaba Ivory Coast, pero ahora se llama Costa de Marfil. Cote d'Ivoire is French. Y Côte d'Ivoire es francés. Reason why they changed country name, Y la razón por la que ellos cambiaron el nombre del país, they have quite sad stories also about that. tienen una historia triste a través de eso. Actually, Ghana used to be called Golden Coast, Gold Coast also. Y Ghana antes se llamaba la Costa Dorada. Reason why they call Gold Coast or Ivory Coast, Antes se llamaba la Costa Dorada y también la Ivory Coast, because Ghana had much gold porque Ghana tenía mucho oro. and Cote d'Ivoire had used to have much ivory. You mean like elephant horns? Y Costa de Marfil tenía mucho como cuernos de elefante. So they used these two countries as a port that they took all gold and ivory from those countries. Entonces se usaron estos dos países para llevarse el oro y también los cuernos de elefante. That's why they changed their name to Cote d'Ivoire. Por eso cambiaron su nombre a Costa de Marfil. We started our church by 2002 Empezamos la iglesia en el 2002 by missionary Jung Do Lee, a través del misionero Jong Do Ri. and they bought a church plot by 2010, Y ellos compraron una iglesia en el 2010. and they have also IYF branch in Cote d'Ivoire. Y también tienen una rama del IYF en Costa de Marfil. IYF in Cote d'Ivoire is like a international NGO, which is recognized same as United Nations in Cote d'Ivoire. Y el IYF es una organización reconocida en ese país como el what was, UN. como la ONU. So they have two missionaries right now Entonces hay 2 misioneros en el momento and 43 local pastors, y 43 pastores locales 43 branch churches. y 43 ramas de la iglesia. Membership of Cote d'Ivoire Church is 4,000. Y la membresía de la iglesia de Costa de Marfil es de 4,000 miembros. And I will introduce one more country. Y les voy a introducir un país más, Though we have quite many in West Africa. aunque tenemos muchos países en el Last oeste de one África. is Cameroon. El último es Camerún. We began this church by 2005 Comenzamos la iglesia aquí en el 2005 by missionary Young Sam Kim. y a través del misionero Young-sung Kim. So 2010, they host IYF World Camp in Cameroon, En el 2010 hicieron el campamento mundial en Camerún and they received church registration by 2012. y recibieron la registración de la iglesia en el 2012. Currently, we have one missionary, En el momento hay un misionero, 16 local pastors, 16 pastores locales and 15 branch churches. y 16 iglesias, ramas de la iglesia. Membership of Cameroon church is over 2,000. Y la membresía de la iglesia de Camerún es de más de 2,000. And then we have like Burkina Faso, Mali, Guinea, Senegal, Gambia, Y también tenemos a Burkina Faso, Guinea, Mali, Senegal, Gambia. y Gambia. Those are Muslim countries. Esos son países musulmanes. So we don't have so many memberships such as other countries. No tenemos mucha membresía como en otros países, But in these countries we have missionaries. pero en esos países tenemos misioneros. And these countries such as Mali, Guinea, Gambia, Senegal, Y así como los países de Mani, Kili y Zambia, a percentage of Muslim is more than 95%. el porcentaje de los musulmanes es más del 95%. And Christianity is 0.2%. Y Christian. la cristianidad es 0.02. These countries are very strong in terms of Islam. Estos países son muy fuertes en términos del Islam. And these countries, we will show some pictures of West Africa. Vamos a mostrar unas fotos de África Oeste, But I want to invite our missionary from Gambia. pero quiero invitar al misionero de Gambia.
so that he can testify this time today para que pueda testificar este día. that there are so many challenges and difficulties, Hay muchos retos y dificultades but he will testify how to overcome all those challenges by faith of Jesus. y va a testificar cómo venció todos esos retos y dificultades a través de Jesús. Let's welcome Pastor Ukjin Oh from Gambia. Vamos a darle la bienvenida al pastor Unjin O de Zambia, de Gambia. Good morning to you all. Buenos días a todos. Good morning. Buenos días. I'm from Gambia. Yo soy de Gambia. I'm very glad to meet all of you for this morning. Estoy contento de estar con ustedes esta mañana. Maybe some of you was yesterday, Para ustedes quizás estuvieron aquí ayer, so you already heard about how our mission started from East Africa. entonces quizás ya escucharon cómo nuestra misión empezó en África. Do you remember? ¿Se recuerdan? Yes, I was there yesterday, Yo estaba aquí ayer. and then when I hear the testimony from him, Cuando from escuché, the missionary, cuando escuché el testimonio del misionero, I remember when the promise God gave unto the Pastor Park. yo recordé la promesa que Dios le dio al pastor Park. Can I read for you once again? ¿Puedo leerles otra vez? Okay, that was the Psalms chapter 2, Era Salmos capítulo 2, verse 8. capítulo 8. Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance, and the end of the earth for your possessions. Dice, pídeme y te daré todas las posesiones y todos los países del mundo. You know, when I heard about the testimony yesterday, Cuando escuché el testimonio ayer, and then when I attending the sermon by, the Pastor Park, y también al estar en el servicio del pastor Park, I able to see the reason why God really loved to start the missions in our church in Africa. yo pude ver el corazón de Dios, de cómo Él quiso establecer nuestra misión y la iglesia en África. Yesterday, when Pastor Park preached about the secret of the forgiveness of sins, Ayer cuando el pastor Park predicó acerca del perdón del pecado, he was asked to the people that, who washed our sins? él le preguntó a la gente, ¿quién limpió nuestro pecado? Is it God or I? ¿Es Dios o yo? Who was that? ¿Quién era? God. Dios. And then I have this kind of question, God gave this promise to the Pastor Park. Entonces Dios le dio esta promesa al pastor Park. Then, who is the one must establish this promise? Entonces, ¿quién es el que tiene esta promesa más establecida? Is that Pastor Park or God? ¿Es el pastor Park o Dios? Hello? ¿Están ahí? Yeah. I believe that it is God. Yo creo que es Dios. Yes. When I talk to you about, let me talk to you about how our West Africa church started. Déjenme hablarles de cómo comenzó la iglesia de África Oeste. The time when Pastor Park went to Kenya, En aquel tiempo, cuando el pastor Park fue a Kenia, he had to pass by the Frankfurt in Germany. él tenía que pasar por Frankfurt en Alemania. There is our church. Ahí hay una iglesia. And then, from the Frankfurt, you have to change the airlines. Y en Frankfurt tiene que cambiar los aviones. So you have to stay one night from there. Entonces tenía que estar ahí, pasar una noche. When he was there, and then the missionary over there invited him to the one church in Kettingen. Y el misionero, mientras estaba ahí, el misionero le invitó a una iglesia en Göttingen. The Frankfurt and then Kettingen is about 300 kilometer distance. De Frankfurt a Göttingen es como 300 kilómetros. Anyway, the missionary introduced to the church, to the Pastor Park, that, there is a church for the Ghanaians. Entonces el pastor le introdució una iglesia que es para los de Ghana. So the Ghanaian people most gather in Kettingen, and they like to have service over there. Entonces la gente de Ghana se reúnen en Göttingen para tener So servicio. Pastor, can you go there and then preaching the word of God? Entonces le dijo, pastor, ¿puede ir y predicar la palabra de Dios? That's how he went there. Así él fue. And then, the time when he attending the service over there, Cuando él estaba en el servicio en aquel tiempo, he was somehow surprised. estaba muy sorprendido. You know why? ¿Saben por qué? Because, the service in Korea is very quiet. Porque el servicio en Corea es muy silencio. We're reading the Bible just. Solamente leemos la We sit Biblia, down on the chair and then we're reading the Bible and then we sing the hymn.
Nos sentamos en la silla, leemos la Biblia y cantamos los and then we himnos just listen the word of God. y solo escuchamos la palabra de Dios. But when he went there, Pero cuando fue a la iglesia, and then he was surprised when he, saw how they worshiping God. él se sorprendió de cómo ellos alababan a Dios. They started to beat drums Ellos empezaron a tocar los tambores and singing hymn with their heart. y a cantar los himnos con su corazón. And then they started to dance. Y comenzaron a bailar. So Pastor said that it is the first time to him to attending, the service by Africans. Y el pastor dijo que era su primera vez en participar en un servicio de los africanos. And yeah, on that night he preaching the word of God. En esa noche predicó la palabra de Dios. And then he returned to the Frankfurt, Y después regresó a Frankfurt. and that's how he went to the Kenya. Y así fue como fue a Kenia. But the following year, Pero el año que seguía, he had the plan to going to the Kenya again. uno tiene que planear para ir a Kenia otra vez. That is the 1995. Eso fue en el 95. But when he, whenever he went to the Kenya, he must pass by the Frankfurt church. Y cada que iba a Kenia tenía que pasar por la iglesia de Frankfurt. So when he went there, Entonces cuando él fue, the one of the brother who he met from the Kettingen uno de los hermanos que él conoció en Göttingen and called him that, le llamó. Pastor, can you go to Ghana, please? Le dijo, pastor, ¿puede ir a Ghana, por favor? Pastor Park said, I'm sorry, I cannot, Y el pastor Park le dijo, disculpa, no puedo, because I don't have time. porque no tengo tiempo. I hope you know how the Pastor Park schedule is very, very tight. Yo sé que ustedes saben que el horario del pastor es muy ocupado. Anyway, he thought that's all. Él pensó que así fue todo. But after time passed, Pero through our missionary in Germany, the brother Samuel entonces cuando pasó el tiempo a través de un hermano de Alemania, asked one more time to the Pastor Park, el hermano Samuel le preguntó una vez más al pastor Park. Pastor, please go to the Ghana. Dice, pastor, por favor vaya a Ghana. Pastor Park said, brother, I'm really sorry for it, Y el pastor Park le dijo, hermano, estoy muy triste, but I don't have time actually. pero no tengo tiempo. After time passed, Y más tiempo pasó the brother Samuel doesn't give up y el hermano Samuel no se daba por vencido. and called him again. Le llamó otra vez. Pastor, why don't you want to go to Ghana? Pastor, ¿por qué no quiere ir a Ghana? Please go to Ghana. Por favor, vaya a Ghana. At that moment, En aquel momento, Pastor opened the schedule books, el pastor abrió su agenda and then he decided to make 1 week for the Ghana. y él decidió hacer una semana para Ghana. That's how he went to Ghana. Así es como él fue a Ghana. And then, the brother Samuel called his family in Ghana. Y el hermano Samuel llamó a su familia en Ghana. And then, his wife and then his brothers, his sons prepared everything for the Pastor Park. Y su esposa, sus hermanos, sus hijos prepararon todo para el pastor Park. They prepared his car Prepararon su carro, and then rooms los cuartos, and then food. la comida. Anyway, so he went to the Tema in Ghana. Entonces él fue a Tema en Ghana. We call it the Community 1. Le llamamos la Comunidad 1. Anyway, when he went there, Y cuando él fue, he preaching the gospel to the peoples. él le predicó el evangelio a la gente. And then after that, Y después de eso, they suggest to him to go into another city too. le sugirieron que fuera a otra ciudad también. We call the Kumasi. Y le llamamos a la ciudad Kumasi. It's almost second city of Ghana. Es como la segunda ciudad más grande de Ghana. Anyway, the distance is about 700 kilometers. Y la distancia es como de 700 kilómetros. So he went. I'm sorry. It's not up to 700, but he spent about 7 hours. Él no es de que se tarde 700 kilómetros, sino son 7 horas. And then also he preaching the gospel. Y ahí también él predicó el evangelio. While he preaching the gospel to the people, Y mientras él predicaba el evangelio a la gente, he discovered something. él descubrió una cosa. The circumstances in West Africa is very poor, La circunstancia en el África Oeste es muy pobre very difficult. y muy difícil. But he discovered the precious things. Pero él descubrió una cosa preciosa. That is the heart which is ready before God. Ese es el corazón que estaba listo para Dios. Amen. Amén. After the seminar in Kumasi city, Después del seminario en la ciudad de Kumasi, the brother who normally, the other brother invited him to the jungle. el otro hermano lo invitó a la jungla. We call that area Akotombra.
Y le llamamos ese lugar Acotombra. There is a time I went there too. También yo fui una vez a ese lugar I was surprised y estaba muy sorprendido. because from Kumasi to Akotombora, we have to spend 4 hour drive. Porque de Kumasi a Acotumbra son como 4 horas. And then when we arrive in there, Y cuando llegamos, by walk, we have to walk about 4 hours again caminando tenemos que ir 4 horas también to reach to the one of the brother who living there. para llegar a la casa de un hermano que vive allá. If I'm telling you my story, Les estoy diciendo mi historia. I thought when I get down from the car, that is the destinations. Yo pensé que cuando salí del carro esa era la destinación. But when I get down from the car, Pero cuando salí del carro somebody told me that, Pastor, from here we have to walk. y alguien me dijo, de aquí tenemos que caminar, So pastor. how long? ¿Cuánto? He said, don't believe jungle people, okay? Anyway, he said, just over there, don't worry. Entonces, no le crean a la gente de la jungla. Él dijo, solamente allá, no se preocupe. Just over there means 4 hour walk. Solamente allá significa 4 horas. Anyway, I climbed up almost 2 mountains. Yo subí casi 2 montañas And then, I was really wondered to, where is my destination? y yo estaba preocupado, ¿dónde está mi destino? And then, I met one boy, who just coming from the schools. Y yo me encontré con un joven que venía de la And escuela then I was asking him, y le pregunté. hey, where is this place? Y le dije, hey, ¿dónde está este lugar? And then he also told me that, it's not far, it's just over there. Él me dijo también, oh, no está lejos, es allá nada más. So after that, I have to pass 2 mountains again. Y después de eso tengo que pasar 2 montañas otra vez. That was their conception. Esa era la percepción. When I went there, Y cuando fui, I was surprised. me sorprendí. I was looking for the place to take shower. Estaba buscando un lugar para bañarme. So I was asked about, is there any place I can take some shower because I sweat a lot? Y le dije, hay un lugar donde me pueda bañar porque sudé mucho. And then one man take me to some place. Y un hombre me llevó a un lugar. It was a quite open place. Era un lugar abierto There's nothing to cover it. y no hay nada que cubría. And then he showed me the one stone on the ground. Y él me mostró una piedra en el suelo. And they told me that, Pastor, this is the bathroom. Y me dice, pastor, este es el baño. So I'm looking around. Where is it? Y yo miro alrededor y digo, ¿qué? ¿Dónde está? Just here? ¿Aquí? Pastor, don't worry. There's no light, Y le dice, pastor, no se preocupe, no hay luz. so nobody will looking at you. Nadie lo va a ver. I will pitch the water for you. Yo voy a sacar agua para usted. Anyway, likewise, Pastor Park went to the jungle even Igual el pastor fue a la jungla to preaching the gospel only. para predicar el evangelio. That's how people started to receive salvation. Así es como la gente empezó a recibir salvación. When I remember how God lead him onto the Ghana, Yo recuerdo cómo Dios lo guió hasta Ghana, to the West Africa. a África Oeste. I just wanted to say it's amazing. I just wanted to say it is amazing. Yo quería decir que es maravilloso. And then I wanted to say it is miracle of God too. Yo también quiero hablar acerca de ese milagro de Dios. As I'm the missionary in Gambia, Como yo siendo un misionero en Gambia, I met a lot of the foreign missionaries over there. yo me encontré con muchos misioneros extranjeros. Yes, there are many people who like to help people Hay mucha gente que le ayuda a ayudar a la gente with their goods. con su bondad. Yeah. But I hate that. Pero ustedes saben, I'm odio sorry, eso. I'm sorry to say like this, but I hate that. Disculpen en decir esto, pero odio eso. You know why? ¿Saben por qué? Because I believe that is the spoiling of people's heart. Porque yo creo que eso es como mimar el corazón de la gente. As they are I'm not talking about to help people is the bad, okay? No estoy diciendo que ayudar a la gente es malo, But when they give something for the peoples, pero cuando le dan algo a la gente, and then when they're looking at the missionary, they are looking at because of the somethings. cuando ellos miran a los misioneros, los miran porque tienen algo. But what Pastor Park talked to us, Pero lo que el pastor Park nos enseñó, it's not by living by those kinds of way. no es vivir de esa manera. It was from the promise. Era a través de la promesa, Yeah, from the word in the Bible. a través de la palabra de la Biblia. How he was preached to us, Y como nos predicaba, and then we also preach to the people. nosotros también le predicamos a la gente. Yeah, I can't say there are many, many difficulties. Yo puedo decir que hay muchas dificultades, But do you know, pero difficulty is not coming through the circumstances, la dificultad no sale de la situación, but it's from the heart. pero es del corazón.
You know, I cannot deny that, you know, West Africa, the circumstances, bad. No, yo no puedo negar que la situación en África Oeste es difícil. There are many diseases. Hay muchas enfermedades Weather is very, very hot. y el clima es muy caliente. Like the country called Burkina Faso or Mali. Y como los países de Burkina Faso y Mali, You know, when I went to the church to have the seminar over there, cuando fui a esas iglesias para ayudar para un seminario, on that night I couldn't sleep en esa noche no podía dormir because it's too hot. porque es muy caliente. And then the missionary taught me how to take shower. Y el misionero me enseñó cómo echarme una ducha. So I was asked about, is there even way to take shower? Y le dije, ¿hay una manera de bañarse? Let me tell you. Oh, déjate explico. You have to go to the shower rooms. Tienes que entrar a la ducha Pour water on your body. y pon agua en tu cuerpo. But do not clean up yourself with towels. Pero no te seques con una toalla. But just wear your clothes Pero solamente así ponte la ropa. and sleep as soon as possible Y duérmete así en cuanto antes, before the water dry up. antes de que el agua se seque. If you try to sleep after your body is dry up, Si tratas de dormir después de que tu cuerpo se seca, you cannot sleep because of the hot. no vas a poder dormir por lo caliente. Anyway, the temperature was around 50. La temperatura era como de 150. It's too hot, right? Es muy caliente, ¿cierto? Yeah. Likewise, if I wanted to talk about only circumstances in West Africa, there is no end. Si yo hablo de las situaciones de África, no hay fin. But you know, I think this is the power of the gospel. Y yo creo que ese es el poder del Evangelio. Whenever they receive this gospel onto their hearts, Cuando reciben este Evangelio en su corazón, surprising is they began to have hope. sorpresivamente comienzan a tener esperanza. They began to change their life from their heart. Ellos comienzan a cambiar su vida a través de su corazón. Anyway, you know, Pastor Park went to the Ghana like this El pastor Park fue a Ghana así and preaching the gospel. y predicó el Evangelio. And then he returned back to the Korea. Y después regresó a Corea. But when his body was returned to the Korea, but his heart is still in the Ghana. Su cuerpo regresó a Corea, pero su corazón estaba aún en Ghana. That's how, God decided to send two missionaries to the Ghana. Así fue que Dios decidió mandar a 2 misioneros a Ghana. How's it? ¿Cómo? It's a surprising, right? Es muy sorpresivo, ¿cierto? You know, I saw some of the other missionaries how they came to Africa. Y yo miré cómo otros misioneros vinieron a África. You know, they say they have to pass by some examinations sometimes. Y dicen que a veces tienen que pasar por unos exámenes. And then they have to training for the language for their countries. Y también tienen que entrenar para el lenguaje de esos países. And then as they dispatch to their countries, Y cuando los envían a aquellos países, and then they must have the time to know about their culture too. tienen que también saber la cultura. But you know, when I'm looking at how God is working through our church, Pero cuando miro cómo Dios trabaja en nuestra iglesia, it's not those kinds of the rules, no tiene ese tipo de regla. but by the promise of God, which is God gave unto the Pastor Park. Pero a través de la promesa que Dios le dio al pastor Park, The heart God, appeared to him, God transport to all the missionaries. el corazón de Dios que apareció en él se lo transfirió a los misioneros. As you heard about it from the Pastor Wu, Así como escucharon del pastor U, we bought the land in Ghana. nosotros compramos la tierra en Actually, Ghana. the government they used to have the land for the church. Y el gobierno tenía tierra para una iglesia. But when we request for the land, Pero cuando nosotros pedimos la tierra, they say there is no land. dijeron que no había tierra. So anyway, we pray for it. Entonces así oramos para But eso. one day they call us, Pero un día nos llamaron and then they talk to us that I'm surprised y dicen, estoy sorprendido because I thought there is no land, porque pensé que no había territorio, but I just found, the one land for your church. pero acabo de encontrar un territorio para tu iglesia. Yeah, that is about 2. I just forget the 2 hectare. No, it's not the hectare. Acres. 2 acre. Entonces era 2 acres. I found the 2 acre of the land, Entonces encontramos 2 acres de territorio. and then we were so glad for it, Y estábamos muy contentos por eso. and then we bought that land by $2,000.
2000. Yeah, Y 2000. nosotros compramos esta tierra por $2,000 americanos. It was really cheap, right? Era muy barato, ¿cierto? But anyway, likewise, God wants to open the way to preaching this gospel to the peoples. Y así es como Dios empezaba a abrir la puerta para predicar el evangelio a esta gente. So after Ghana, Después de Ghana, we established our church in Togo establecimos la iglesia en Togo, and Benin y después en Benin, and the Nigeria y después en Nigeria and Cote d'Ivoire. y Costa de Marfil. And then this day, the most of the West Africa, there is our church now. Y ahora en estos días en la mayoría de los países de África Oeste hay una iglesia. Whenever our missionary went there, Cuando nuestros misioneros van, we were able to discover that the heart of God through the promise God gave upon the Pastor Park. tenemos que descubrir la promesa del corazón que Dios le dio al pastor Park. It was not us who like to preaching the gospel to them, No es de que nosotros le predicamos el evangelio a but it ellos, was God who had to establish His promise through all the West Africa too. pero era Dios que quería establecer su promesa a través de nosotros en todo África. So I able to see that, wherever they go, Y entonces yo puedo ver que donde quiera que vayan, God prepare everything for us to preaching the gospel. Dios prepara todo para que nosotros prediquemos el So evangelio. as you hear about such number of the people from the West Africa, Y como ustedes escucharon todos los números de la gente de África, many people receive salvation. mucha gente recibió salvación. And then we don't believe that we are poor. Y nosotros no creemos que somos pobres. Yeah. Surprising is like Ghana, Cote d'Ivoire, Togo church like to support the other like small country in West Africa now. Y las iglesias de Ghana, Costa de Marfil y Togo ayudan a las otras iglesias de África Oeste. Before we believe that Africa is the country most receive Y the donations. nosotros pensábamos que África es el continente que recibe más donaciones, But now things change. pero ahora las cosas cambiaron. They started to even help the peoples Ellos empezaron aún hasta ayudar a la gente, to preaching only this gospel. predicando solamente este evangelio. I able to see that when their mind is changed, Yo puedo ver que cuando su mente cambia, their life was changed totally. su vida también cambia. I saw so many people, who like to do the mission work with their goods. Y yo he visto mucha gente que hace el trabajo de misionero con su bondad. But unfortunately, I'm not able to see so many people who like to do the mission work with this word of God. Pero es triste decir que mucha gente no hace el trabajo de la misión con el corazón de Dios. Especially the secret of the forgiveness of sins and being born again. Ustedes saben el secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. I believe that is the basic heart can give the future and then hope to the people's heart. Yo creo que ese es el corazón básico que puede dar esperanza a la gente del mundo. There's a time the mission dispatched me to the Gambia. Y en el tiempo que la misión me envió a Gambia, I was in Ghana as a co-pastor. yo estaba en Ghana como copastor. Actually, I don't want to go any other countries En realidad yo no quería ir a otro país, because my beautiful daughter was just born. Was born in Ghana. porque mi trabajo apenas había empezado en Ghana. Think about to going to the new country where there is nobody who knew about me. With my kid. Entonces piensen que yo iba a ir a otro país donde nadie me conocía con mis hijos. When I thought about the circumstances, I don't want to go any place. Y yo pensé en las situaciones y yo no quería ir a ningún otro lugar. Ghana missionary asked me, El misionero de Ghana me preguntó, hey, Pastor, which country do you like to go? me dice, Pastor, ¿a qué país te gustaría ir? I don't wanted to say I don't wanted to go, Yo no quería decir que no quería ir, but I just gently talked to him that, pero sí gentilmente le dije. Pastor, I wanted to be nearest from you. Entonces le dije, Pastor, yo quiero estar más cerca a usted. I don't want to go far away from you, Pastor. Please. Yo no quiero irme lejos de usted, Pastor, por favor. That means I don't want to go. Eso significa que no quería irme. And then the missionary said, don't say that. Y el misionero decía, no digas eso. God likes to preach the gospel to all the West Africa. A Dios le gusta predicar el evangelio a toda la gente de África Anyway, Oeste. in the beginning, from my heart was difficult to accept it En el principio en mi corazón era difícil aceptar, because I have a lot of worry about it. porque yo tenía mucha preocupación. But when I listen to the word of God, Pero cuando escucho la palabra de Dios, Pastor was mentioned about one story in the Bible. el pastor mencionó una historia en la Biblia. That is the story when Israelites just out of the Egypt.
Es la historia de cuando los israelitas salieron de Egipto And then when they arrived in the Red Sea, y cuando llegaron al Mar Rojo. the Egyptian army was surrounding them. La armada de los egipcios estaba alrededor de ellos. So it seems there is no way for them. Entonces parecía que no había manera. And what I'm able to see from this is the Israelites started to complain to the God. Y cuando miré, en ese punto los israelitas comenzaron a quejarse contra Dios. And when I'm looking at it, this is the exact image of mine. Entonces al mirar eso me di cuenta que esta es la imagen mía, exactamente. Truly in my eyes there is no way. En verdad en mis ojos no hay manera. So I used to complain, where should I go with this my family? Entonces yo me quejaba, ¿a dónde voy a ir con mi Maybe familia? after time passed, not now. Después de un tiempo, quizás, no ahora. But anyway, when I'm looking at my heart, it's exactly the same like Israelite at that moment. Pero cuando me miraba, mi corazón era exactamente como los israelitas en aquel momento. But you know, I saw the surprise thing from that story. Pero yo miré una cosa sorprendente en la historia de Yes, Dios. it's true. Seems like there is no way, Y parece que no hay manera, eso es verdad. but there was no way. Pero había manera. Amen. Amén. Is there the way or not? ¿Hay manera o no? There is a way. Sí, hay un camino. So what I believe is, yes, there's no way into my eyes now. Entonces yo creo que no hay manera en mis ojos, But there is a way in the eye of God. pero hay camino en los ojos de Dios. When that heart is just entered to me, Cuando ese corazón me entró, all my complaint, toda mi queja, all my fear todo mi temor just disappear from my heart. desapareció de mi corazón. That's how, they dispatched me to the Gambia. Así es como me enviaron a Gambia. Ghana, the missionary in Ghana said, Gambia is such good countries. El misionero de Ghana me dijo que Gambia es un país muy bueno. And I have minded, hey, missionary, you've never been to Gambia. How do you know Pero yo, Gambia is a good country or not? pero yo respondí, hey, misionero, usted nunca ha estado en Gambia, ¿cómo está seguro de eso? But the reason why he said like this, Pero la razón por la cual dije esto, wherever God sent, donde quiera que Dios nos manda, that is the best country for ese me. es el mejor país para mí. Amen. Amén. So I went to the Gambia with my family. Entonces fui a Gambia con mi familia. I don't know where I have to go. No sé a dónde tenía que ir. When I arrived in the airport in Gambia, Y cuando llegué al aeropuerto de Gambia, in Banjul, we call it, the En- capital city is the Banjul in Gambia. en la capital de Gambia es Banjul. The immigration is looking at me and ask about, where do you like to go in Gambia? La inmigración me miró y me dijo, ¿a dónde quieres ir en Gambia? So I knew only one city name, that is Banjul. Y yo sabía una sola ciudad que es Banjul. So I said, I like to go Banjul. Yo quiero ir a Banjul. And then the immigration officer said, yes, I know you would like to go into Banjul, but where in Banjul? Sí, el inmigrante, el oficial me dijo, sí, yo sé que quieres ir a Banjul, pero ¿a dónde? I never thought about it. Nunca pensé en eso. And then I was surprised, and then I said, I like to go to the Banjul hotel. Y yo dije, yo quiero ir a un hotel de Banjul. Maybe there is a hotel named Banjul Hotel. Y yo pensé que había un hotel que se llamaba Banjul. And then the officer said, there is no Banjul Hotel. Y el oficial me dice, no hay hotel que se llama Banjul. And then I said, I'm the missionary priest. Y yo le dije, yo soy un misionero. Usually, if I introduce about myself, I'm missionary in other like West Africa, Sí, usualmente cuando yo me introduzco como misionero Like- en otros países de like África Oeste, Ghana, Togo, and Benin, and Nigeria. como en Ghana, Benin o Nigeria, They used to respect the missionary. ellos respetan a los misioneros. So they used to help. Entonces ellos ayudan. So I thought about those kinds of respectation even from the people in Gambia. Entonces yo pensaba en eso aún con la gente de Gambia. So when I arrived in the airport, I introduced about myself, like, yeah, I'm the missionary. I came here to preach in the gospel. Entonces cuando llegué al aeropuerto dije, yo soy misionero, vine a predicar el evangelio. But later I realized that, the Gambia is the Muslim country. Después me di cuenta que Gambia es un país musulmán. So the immigration man said, Entonces el oficial de inmigración me dijo, which missionary? ¿de qué misión? Education? ¿De educación? Science? ¿De ciencia? So they don't have any conception about like the missionary, like from the Christianity. Entonces ellos no tienen concepto de misioneros cristianos. Anyway, I explained everything to them, Entonces yo les expliqué todo and then they released me from there. y después me dejaron ir. And that's how, we got the one lodging place and they spent one night from there. Y así es como estuvimos en un lugar por una noche. And after I spent one night there, Después de estar ahí una noche, the following day, I started to meet people with this word of God. al siguiente día comencé a encontrarme con la gente con esta palabra de Dios. In the beginning, yes, they didn't open up their heart unto me.
Al principio no abrían su corazón hacia mí, But what I was surprised, pero me sorprendió algo. when they hear the word, Cuando ellos escuchaban la palabra, I could see that the word make their heart to be open before the church. pude ver que la palabra pudo hacer su corazón que se abriera a la iglesia. Yeah. You know, that's how people started to even receive salvation from the Gambia. Y así fue como la gente comenzó a recibir salvación de Gambia. And then, you know, I went there since 2007. Y yo fui ahí ya desde el 2007 Actually, it's about 10 years for now. y ha pasado como 10 años. Actually, I went to Africa on December 2005. Y yo fui a África en el 2005, en diciembre. And then I spent 1 year, almost 1 year in Ghana. Y yo estuve casi un año en Ghana And then I went to Gambia. y después fui a Gambia. And then truly, you know, that according to the promise of God, Y en verdad, conforme a la promesa de Dios, to my eye there was no way, en mi ojo no había camino, but I able to discover how God prepared all the way for me. pero yo pude descubrir todo el camino que Dios preparó para mí. You know, I really thanks to God even for this time as I'm sharing this testimony with you. Aún estoy agradecido con Dios mientras estoy testificando a ustedes. And then one of the most thankful from my heart is Y lo más grato en mi corazón es, since they received this righteousness of God, desde que recibieron esta justicia de Dios, whenever I see how people they like to overcome their difficulty by faith, cuando miro la gente trata de vencer su dificultad a través de la fe. just like I told you, Así como les dije, to my eye there is no way, but there is a way in the eye of God. en mi ojo no hay camino, pero en el ojo de Dios hay camino. Since we believe that there is a hope in us, Entonces así podemos creer que hay esperanza en nosotros. no matter about what kinds of circumstances we had. No importa qué situación tengamos. When these kinds of hearts enter to even the people in the Gambia too, Cuando este corazón entra al corazón de la gente de Gambia también, many people complain that the Gambia is difficult and you know it's not easy. entonces mucha gente dice, es difícil, no es fácil. But those ever receive this gospel, Pero los que ven este evangelio they say Gambia is the best country. dicen, Gambia es el mejor país. Amen. Amén. I believe like that. Yo así creo. Gambia is the best country to preaching the gospel. Gambia es el mejor país para predicar el evangelio. You know, recently in Gambia before we have the very famous detector. En Gambia nosotros teníamos un detector muy famoso. His name is Yaya Jame. His name is Yaya Jame. Y su nombre se llama Yaya Jame. Yaya Jame. Yaya Jame. Okay. But when he was prisoned in the Gambia before, Entonces cuando él estaba en la prisión antes, we should not call his name just Yaya prison Yaya Jame. entonces no tienen que llamarle prisionero Yaya We Jame. have to call in this way. Tienen que hablar de esta manera. His Excellencies, Él es excelente. Professor, Profesor, Doctor, doctor, Alaji, un consejero. and you know we have to call his name like this. Entonces tenemos que llamarle así de esta manera. One of the very strong detector in Gambia. Un detective muy importante de Gambia. Because he was the prison since 1994 Porque él estuvo en la prisión desde el 94 till just near of this year. y hasta el fin de este año. Anyway, recently we finished our how can I call? I just forget the word in English. Elections. Nosotros acabamos de terminar las elecciones And then Gambia choose another person. y Gambia escogió a otro presidente. But he doesn't want to, out of his positions. Entonces él no quiere salir de su posición. That's why there is a difficulty in the Gambia. Por eso hay dificultad en Gambia. The West Africa Army, they say they will come to the Gambia to fight with him. Y dice que la Armada de África Oeste va a venir para sacar a esa persona. That means there should be the war, Entonces significa que va a haber una guerra, isn't it? ¿cierto? Yeah. So in the beginning of this year, Entonces al principio de este año I was in Benin, yo estaba en Benin. but I have to decide one thing. Entonces yo tenía que decidir una cosa. That is whether I should enter to the Gambia or not before those kinds of war. Entonces era de si debo entrar a Gambia o no antes de esa guerra. And then when I thought about what God had done in Gambia, Entonces cuando pensé en lo que Dios había hecho en Gambia,
I had in mind that the reason why God changed the leader of the Gambia is not because of it's just happened. Yo tenía la mentalidad de que la razón por la cual Dios cambió al líder de ese país no era así simplemente común. But really wanted to preaching this gospel more to the more people in the Gambia. Pero en realidad Dios quiere predicar el evangelio más a la gente de Gambia. So that had, changed me, make me to decide to enter to the Gambia. Ese corazón me hizo decidir para entrar a Gambia. God will change the Gambia beautifully. Oh, Dios va a cambiar a Gambia bellamente. But before I enter, I spoke to my wife. Antes de entrar, hablé con mi esposa. This is my heart. Este es mi corazón. Will you follow me? ¿Me vas a seguir? If you don't want, Si no quieres, stay in Senegal. quédate en Senegal. Because I cannot guarantee, about what will be happening in Gambia. Porque no puedo garantizar qué es lo que va a suceder en Gambia. But truly, my wife is best wife in the world for me. Pero en realidad mi esposa es la mejor esposa para mí en el mundo. She told me that wherever you go, I will go. Ella me dijo, donde quiera que tú vayas, yo iré. And then I will die over there too. Y yo también moriré allá. I was so much moved from my heart. Estaba conmovido en mi corazón. Anyway, so we came to Gambia. Entonces fuimos a Gambia And then we met all our brethren over there. y nos encontramos con los hermanos. They are all surprised to see me Todos estaban sorprendidos en verme, because they told me that, Pastor, all the pastors and missionaries, they're already out of the country now. porque me dijeron que todos los pastores y misioneros ya estaban fuera del país. Even the Gambians, they are out of the country now. Aún también la gente de Gambia está fuera del país. But you are coming back to the Gambia now? Pero usted está regresando a Gambia, For what? ¿para qué? So I said, because there is you. Porque ustedes están aquí. Because, I believe that God will change our country beautifully. Yo creo que Dios va a cambiar a nuestro país bellamente. That meaning is God will not kill me. Eso significa que Dios no me va a matar. Amen? Amén. So I will deliver this heart of God unto them. Entonces yo les di este corazón de Dios a ellos. So I tell them that if you are really difficult, come to the church. Y les dije, si tienen mucha dificultad, vengan a la iglesia. Let's stay in church. Hay que estar en la iglesia. And then let's have fellowship continuously. Y hay que tener comunión continuamente. And then God will show His glory from here too. Y Dios también va a mostrar su gloria. Thank God, Gracias a Dios, there was no any happen. nada pasó. There's no any dangerous happens. Nada peligroso sucedió. Quietly, the former prisoners run away Entonces, así, en silencio, el presidente anterior se huyó, without any fight. sin pelear. So, anyway, we are so much pleased about it. Entonces, nosotros tuvimos mucha gloria a través de eso. This year, Este año, I don't know what God will do for the Gambia. no sé qué es lo que va a hacer Dios para Gambia. But one thing I believe that Pero una cosa creo, God will change Gambia for this year. Dios va a cambiar a Gambia este año. Amen. Amén. God will preaching this gospel to the more people in the Gambia. Dios va a predicar el evangelio a más gente de Gambia. Recently, we bought the land with all our brethren. Recientemente compramos un territorio con los hermanos We are about to build our church now. y estamos a punto de construir la iglesia. Not because our brethren have money, No porque los hermanos tienen dinero, but because of there is a heart they receive from the God. pero porque tienen un corazón que recibieron de Dios. They told me that, likewise, God made us to meet the brethren in Africa by heart by heart. De esa manera fue como nosotros nos encontramos con los hermanos de África de corazón a They are corazón. truly our brother and sister. En verdad son nuestros hermanos y hermanas. And then I'm surprised that they say that, Pastor, we will be with you, and then anything happen, we will stand before you. Y dijeron que, pastor, vamos a estar con usted. Cualquier cosa que pase, estaremos con usted. Actually, it is not easy for the African to say this kinds of thing to the white peoples En realidad, esto no es fácil para los de África decirle esto a una persona blanca, because they have this history, porque tienen la historia. But anyway, I believe that God is the one who changed their heart like this. Pero yo creo que Dios es el que cambió el corazón de ellos. So I'm, for this day, I'm so much happy to preaching gospel with our brethren. Y por eso estoy muy feliz predicando el evangelio con los hermanos. We used to do also work camp in Gambia Y también teníamos el campamento mundial en Gambia since 2013. desde el 2013. The 500 the participants are attending our programs. Y como 500 participantes venían al programa. Actually, the Gambia population is not many. La población de Gambia no es mucha, 1.8, es como 1.8. and then the size of the country is not too big. Y el tamaño del país no es muy grande.
you will be difficult to find out where is Gambia even from the map of the west from the Africa map. Y también va a ser un poco difícil ver dónde queda Gambia en el mapa de África. Yeah, it's smallest country. Es el país más pequeño de África. But anyway, although it's a Muslim country too, Aunque es un país musulmán, but what I'm able to see is lo que puedo ver es, no matter about what religion they have, no importa qué religión tengan, no matter what kinds of circumstances we have, no importa qué situación tengan, God preaching the gospel to them. Dios predica el evangelio a través de ellos. You know, many people ask me Mucha gente me pregunta, in Gambia, en Gambia, how did you gather many people like this and then to do those kinds of such programs? ¿cómo reúnes a gente como esta y haces este tipo de programas? But it's not me, Pero no soy yo, but it was God. era Dios. I received just one heart from our church. Yo recibí un corazón de la iglesia. That I'm the one who just discovered that who fulfilled that promise, even in this country too. Yo fue el que descubrió también que aún esta promesa se va a cumplir aún en este país. Likewise, De esa manera, you know, there is such great hope in West Africa. hay mucha esperanza en África Oeste. I was telling you only my story now, Solamente les estoy diciendo mi historia, but if you able to hear the testimony from all our missionaries in West Africa, pero si escuchan el testimonio de los misioneros de África Oeste, I believe that also God will touch your heart too. yo creo que también Dios va a tocar su corazón. Isn't it? Anyway, I'm very happy to share this kinds of testimony with you. Estoy feliz de compartir este testimonio con ustedes. There is more testimony I'd like to share, Y hay más testimonios que quisiera compartir, but time is too short for me. pero el tiempo es muy corto. How do you think? ¿Cómo opinan ustedes? Anyway, thank you so much. I'm finished until you. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. We'll share testimony from other missionaries every day. Y cada día vamos a compartir testimonios de otros misioneros. Remember, I'm not the MC. Recuerden, yo no soy el So el I'll share presentador. my testimony also after soon. Yo también voy a compartir mi testimonio. Let me clarify exactly. He's Pastor O from Gambia. Voy a clarificar, eres el pastor O de Gambia. I am Pastor U from Zambia. Yo soy el pastor U de Zambia. Do you understand? ¿Entienden? Pastor O from Gambia. El pastor O de Gambia Pastor U from Zambia. y yo soy el pastor U de Zambia. Thank you very much. Zambia. De Zambia. Anyway, I'm from southern part of Africa. Yo soy de la parte del sur de África. Tomorrow we will listen from the missionary from Swaziland. Y mañana vamos a estar con el misionero de Swaziland. How God is working through cooperation with the government of southern part of Africa De cómo el gobierno está cooperando con la iglesia en la parte sur de África. and mind education. Y también de la educación de la mente. You know, we are proud of our English. Estamos orgullosos África. de nuestro inglés en You África. know, Asia mostly, especially Koreans, we learn English for quite long time in school. En Asia, especialmente los coreanos aprenden inglés en la escuela. So we know English. Entonces sabemos inglés. Only problem is we do not know how to speak. El problema es que no podemos hablar. Because one country, one tribe, Porque es un país, una tribu, we don't have anywhere to go through the border. y no tenemos a dónde ir en la línea. So we don't have a chance to speak or practice our English. Entonces no tenemos oportunidad de hablar o practicar el Our inglés. South Korea is a peninsula, Sur Corea es una península and no one can cross North Korea also. y también está, We'll give you time for question. Yeah. y está también cerca de Corea del Norte. So it's kind of challenge for Koreans to go abroad to do missionary work in other countries. Entonces es un reto para que misioneros de Corea vayan a otro país para ser misioneros. Yesterday I told you many European and American missionaries came to Africa. Y ayer les dije que muchos europeos y americanos vinieron a África And they built the hospital, they built the schools, and they did so much contribution and donation for the Africa. y construyeron hospitales, casas y también hicieron mucha contribución para África. But they miss one. Pero ellos se olvidaron de una Do you cosa. know what is that? ¿Saben cuál es? They miss one.
Se olvidaron de una cosa. They did not share everything with local people in Africa. No compartieron todo con la gente local de África. I'm not talking about money issue. Y no estoy hablando de problemas They de did not dinero. share their heart and everything with them in Africa. Ellos no compartieron su corazón y todo de lo de ellos con los de There's a África. famous story in Zambia. Hay una historia muy famosa en Zambia. One European from Europe came to Zambia. Un europeo vino a Zambia He saw river Zambezi y él vio el río Zambezi and he thought, why these people they are not planting vegetables or some crops in near the river Zambezi? Entonces él dijo, ¿por qué la gente no planta vegetables al lado del río? He despised local African in Zambia at the time. Y despreció a los locales y también a I Zambia. will show you Yo les voy a mostrar how to plant tomato. cómo plantar el tomate. No, there's plenty of water Y también hay una and plantación. the land is very, very good for plantation. Y también la tierra es muy buena para plantar. You such lazy people, you don't plant anything in this land. Ustedes son muy flojos, ¿cómo no plantan nada en esta tierra? So this one man from Europe, he plant tomatoes. Entonces este europeo vino y plantó tomates. And so many tomatoes has been grown. Y mucho tomate creció. And invite local people, come and see. Y le invitó a los locales, vengan a ver. No one wanted to see that. Nadie quería ver. One day, Un día, when he went to his farm, cuando fueron a he su realized granja, there's no tomatoes, not even single one. se dieron cuenta que no había tomates, ni siquiera uno. Surprise, where's my tomatoes? Y él decía, ¿en dónde están mis tomates? He asked all around. Y él preguntó a He todos. realized hippos came from river and ate all tomatoes. Entonces él se dio cuenta que animales vinieron de otro lado y se comieron todos los tomates. So he get angry. Entonces él se He enojó went to the village. y él fue a la ciudad. Why didn't you tell me there are so many hippos and they can eat all the tomatoes? ¿Por qué no me dijeron que había muchos hipopótamos y se comieron todos los jitomates? Local people told him, Los locales le dijeron, because you never asked us. porque usted nunca nos preguntó, That's why we never told you. por eso nunca te dijimos. Many, when they came to Africa, Muchos vienen a África because they have money, porque tienen dinero. they think I can help them with the money. Piensan que pueden ayudar con el dinero I can help them with the buildings and donations, and we can give them something. y pueden ayudar con edificios, con donaciones y con otras cosas. But if they do not share their mind with the face of Jesus Christ, Pero ellos no comparten su corazón ni de Jesús. such good mind may spoil their pure heart as well. Y ese buen corazón mima su corazón de los locales. So many missionaries from Europeans and America, Y muchos misioneros de Europa y América they stay quite long time in Africa, se quedan mucho tiempo en África, try to do so many things, tratando de hacer muchas cosas, helping them in terms of money, Ayudándoles donations, so many things. con dinero, donaciones y muchas Went to their cosas. country, get donation from their country, came back to Africa, gave them so many things. Agarran donaciones de su país y vienen a África y lo dan a la gente. Later on, they realize that there is not even single one whom they can trust. Después se dan cuenta que no hay nadie con el que pueden confiar. They realize there are so many people around them asking money from them all the time. Y se dan cuenta que hay muchos, gente alrededor de ellos pidiéndole dinero. So most of the missionaries now are so disappointed and they went back to their home country. Y ahora muchos misioneros están decepcionados y han regresado a su país. Now we cannot see many missionaries in Africa right now. Ahora no podemos ver a muchos misioneros en África. The reason why we show pictures, La razón por la cual mostramos fotos it seems to be miserable, parece que es miserable. but we don't want to tell you to give them something or donate them something. No les queremos decir que ustedes les den algo o les donen algo. What they need is not money. Lo que necesitan no es el What they dinero. need is not any other help, Lo que necesitan no es otra ayuda, but true word of God. pero la verdadera palabra de Dios. If we plant true word of God in their hand, Si plantamos la palabra verdadera de Dios as en they su learn corazón, faith of Jesus Christ in them, la fe de Jesucristo entrará and they are able to overcome so many challenges and difficulties in their life. y ellos van a poder vencer los retos y dificultades en su vida. We believe that that's the only way to help them in Africa. Creemos que es el único camino para ayudarles en África. Amen. Amén. So we humble ourselves, our missionaries, we humble ourselves. Entonces los misioneros nos humillamos When nosotros. we went to Africa, Cuando vamos a África,
we realize that there's nothing that we can teach but to learn so many things from Africa. Nos damos cuenta que no hay nada que podemos enseñar, sino hay mucho que tenemos que aprender de África. Especially humbleness. Especialmente la humildad. God taught all our missionary how to humble ourselves. Dios nos ha mostrado a todos nuestros misioneros cómo humillarse. So we learn African English. Entonces aprendemos el inglés de África. We learn African French. Entonces aprendemos el francés de África. We learn African local languages also. Y también aprendemos lenguajes locales de We África. learn life from Africa also. Y también aprendemos la vida de África. So we began to share everything with them one by one. Y comenzamos a compartir todo con ellos. Of course, there are some kind of confusions and argument one another. Y claro que a veces hay confusión y también quejas. I have so many testimonies how to mix myself with many other local people in Africa. Tengo también muchos testimonios de cómo yo me uní con gente de África. I will share it on Thursday morning. En el jueves en la mañana, On Thursday, I'm a main speaker at the time. yo soy el presentador principal. Anyway, this time I would like to invite one more person for testimony. Y en este momento quiero invitar a una persona más para un testimonio. As I prepared this Africa Academy, Al preparar esta Academia de África, I didn't want our missionaries to come and share only. no quería que los misioneros solamente vengan a compartir. That's why I invited one yesterday. Ayer también invité a uno. It was quite sad that we are not able to have African brothers and sisters from West Africa. Y But, es un poco triste que no podemos tener los hermanos y hermanas de África Oeste. but anyway, even today I invited one of our local pastor from Kenya. Y aún ahora invité a un pastor local de Kenia. We will listen briefly how he also have overcome so many challenges in his ministry by faith of Jesus. Y vamos a escuchar cómo él también brevemente venció muchos retos a través de la fe en Jesús. Let's invite Pastor Nelson from Kenya Church. Vamos a Listen invitar to al his pastor testimony. Nelson de la iglesia de Kenia. Good morning. Buenos días. By the grace of God, I came to America Por la gracia de Dios vine a América also to get such a chance so that I may testify how God has worked when I was doing ministry in Kenya. para testificar de cómo Dios trabaja cuando hago el ministerio en África. I received salvation in the year 1998. Recibí la salvación en el 98. This happened immediately after the death of my father. Esto pasó después de la muerte de mi padre. The reason why I was saved is La razón por la cual recibí la salvación es, I really feared hellfire. yo en verdad tenía temor de la lumbre del fuego, del infierno. There before, I hated salvation. Y por eso en aquel tiempo yo odiaba la salvación. Because in my heart, a pastor or them who are doing church work, to me they were failures. Porque en aquel tiempo los pastores que trabajaban en la misión eran un fracaso. So I saw them coming to our home, drinking tea, and I really despised pastors and them who are working for God. Y los veía que vinieran a la casa tomando té y despreciando a la misión, el trabajo de la misión. But after the death of my father, this one fear came to me about hellfire. Y después de la muerte de mi padre, este temor llegó a mi corazón acerca del infierno. Especially from the book of Luke chapter 16, there's this story of the rich man and the poor man Lazarus. Especialmente la historia de Lucas 16 acerca de la historia del pobre y del rico. The rich man, after death, he went to hell and he was in torment. El rico después de morir fue al infierno y estaba en tormento. The poor man, Lazarus, after death, he was at the bosoms of Abraham in heaven. Y el pobre Lázaro estaba en el pecho de Abraham. So this rich man was asking Abraham to send Lazarus to his brothers. Hey, they should not come to this place of torment. Entonces el hombre rico le decía a Abraham que mandara a Lázaro a su familia para que no vinieran a este lugar de tormento. So also me, I had this fear. Hey, how about my relatives who are in hell? How are they praying for me?
Y yo también tenía este temor. ¿Qué tal mis familiares que están en el infierno? ¿Cómo están orando por mí? So my heart was pushed to receive salvation Entonces mi corazón fue empujado para recibir la salvación because of the fear of hellfire. por el temor al infierno. Thereafter salvation, Y después de la salvación, I lived listening to the words of God every day. después viví escuchando la palabra de Dios todos los días. In fact, from 1998 up to now, there's no single Sunday service that I missed. Desde el 98 hasta ahora no hay ni siquiera un domingo que he perdido. Also, every day I read Bible. Y también todos los días leo la Biblia. From 1998 up to now, I cannot imagine any day that passed without me reading Bible. Y del 98 hasta ahora no puedo recordar un día que pasé sin leer la Biblia. After salvation, 6 months passed, then I joined Good News Theological School. Y después de la salvación, 6 meses después, entré al seminario de las Buenas Nuevas. There we were taught how to live by faith. Y ahí aprendimos a cómo vivir por la fe. I was taught for around 5 months and then I was sent to the field. Y fui entrenado por 5 meses y después fui enviado. My first field in Kenya is the third city in Kenya. My first field is the third city in Kenya. Y mi primer campo de misión era la tercera ciudad de Kenia. So this city is called Kisumu. Y esta ciudad se llama Kisumu. In Kisumu, I did ministry for 4 years. Y en Kisumu hice el ministerio por 4 años. During that time, my life was very difficult Y en aquel tiempo mi vida era muy difícil, because in our mission, there's no salary. porque en nuestra misión no hay salario. You are sent, you go to the field, and you meet with God there. Entonces eres enviado al campo y ahí te vas a encontrar con Dios. I'm sorry, but during that time, there is one market called Kibuye Market. Allá en aquel tiempo había una tienda que se llamaba Kibui Market. So somehow life was not easy then. One day I had to pick some leftover vegetables and some fruits. Y en aquel tiempo la vida no era fácil, entonces tenía que recoger sobras de fruta y vegetales. So I lived for some time on this. Y por un tiempo viví así. But in my heart, I was pushed to preach gospel every day. Pero en mi corazón era empujado para predicar el evangelio todos los días. Them who received salvation through me, 1999, 2000, 2001, they are still in the church up to today. Y la gente que recibió la salvación en aquel tiempo del 98, 99 y 2001 están en la iglesia hasta ahora. During that time, my mother came to me in Kisumu. Y en aquel tiempo mi madre vino hacia mí en Kisumu. Then my first daughter, she could not go to school because I had no money to take her to school. Y también mi primera hija no podía ir a la escuela porque no tenía el dinero para enviarla. So my mother said, hey, it is good for me to take your child and educate for you. Y mi madre me decía, es bueno para que tú traigas a tu hija y la eduques. I told my mother, no, leave my child alone. Y le dije a mi madre, no, deje a mi hija en paz. I told her, even Peter did not go to school, but Peter became a prominent person in this world. Le dije, es mejor que mi hija no vaya 100% a la escuela, sino que después sea una persona de Dios. So my mother abused me. You are so stupid. You are very foolish. I took you to school. You don't want to take your children to school. Y después mi madre me decía y me maldecía diciendo que era tonto y estúpido, diciendo, yo te envié a la escuela, pero tú no quieres enviar a tu hija a la escuela. I said, it's okay, but leave them alone. Y le dije, está bien, pero déjalos en paz. Time passed. Y después el tiempo pasó. In Kenya, there was a change of government. Y en Kenia había un cambio de gobierno. And then through the change of government, they brought free primary education. Y a través de este cambio en el gobierno, ellos trajeron la educación gratis para la gente.
then we testified, because of pastors of Good News Mission Kenya, God brought free primary education. Entonces dije, por los pastores de la Misión Buenas Nuevas, Dios trajo la educación gratis para Ghana, para Kenia. God thought of us, God thought of our children, then God changed the system of education in Kenya. Entonces Dios tocó nuestro corazón y Dios cambió la educación, el sistema de educación en nuestro país. My daughter went to standard 1. Entonces mi esposa fue, mi hija fue, She studied up to standard 8. y ella estudió hasta el 98. She joined Form 1. She joined Form 1, high school, Ella estudió la secundaria and then finished Form 4. y después terminó la secundaria And now this is her first year in the National University of Kenya. y ahora está en su primer año en la Universidad Nacional de Kenia. I told my mother, Y le dije a mi madre, your granddaughter is now in the university. le dije, tu nieta ahora está en la universidad. My mother was astonished. Y mi madre estaba muy sorprendida. You mean? How could your child go to school? ¿Cómo ella puede ir a la escuela? Second born is now in Form 3. Entonces la segunda está en la primaria Last born is in Form 1 this time. y el último está en el kinder. That which was impossible, God made it possible. Entonces todo lo imposible, Dios lo hizo posible. And I saw how God challenged the heart of my mother and also people around me. Entonces yo vi cómo Dios cambió el corazón de mi madre y toda la gente alrededor de mí. Now I am 48 years old. Ahora tengo 48 años. When I was in the field, I could ride a bicycle for 12 years. Y cuando estaba en el campo yo manejaba una bicicleta por 12 años. So I was riding a bicycle, witnessing, moving up and down. Entonces yo manejaba una bicicleta hacia arriba y hacia abajo. At one time, I was sent deep in the rural called Mobayo. Mobayo, this is the Busia district in Kenya. Y un día fui a un lugar que se llamaba Busiayo. And then this is somehow a terrible place, full of mosquito and many dangerous insects. Y ese es un lugar que está muy sucio, con muchos mosquitos y muchos insectos. I lived there 8 years. Y ahí viví 8 años. God protected me, Dios me protegió, also my children. también a mis hijos. From Busia to see a car for 1 week is not easy. De Busia a Suyeca es una semana, no es fácil. So car pass there by 5 a.m. and pass again by 8 p.m. Daytime you cannot see a car. Entonces el autobús pasa a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche. Durante el día no se ve ni un carro. So I have to move from there to Nairobi, from Nairobi to there again. Entonces yo tenía que moverme de ahí a Nairobi y de Nairobi de regreso. So the only means of transportation is bicycle. Entonces la única transportación es la bicicleta. So for 12 years I rode a bicycle. Entonces por 12 años yo manejé la bicicleta. I had no time to train how to drive. Entonces no tenía tiempo para aprender cómo manejar. But recently, Pero recientemente, in the year 2014, en el 2014, how old was I that time? ¿cuántos años tenía en aquel tiempo? Now it's 48. Ahora tengo 48. Last year, 47, El año pasado 47 46. y después 46. So between 45, 46, I went to driving school. Entre el año, cuando yo tenía 45 a 46, fui a la escuela de manejo. At the age of 46, 45, how shameful is it to go back to driving school? Entonces a la edad de 46 y 47 es muy miserable que uno vaya a aprender el manejo. God gave me a heart to despise my shame, to despise my age, but to learn. Dios me dio el corazón de hacer a un lado mi vergüenza y ir hacia adelante con los años 46 a aprender a manejar. My heart, I did not want to learn the easy way, the automatic way, but I learned through the hard way,
the manual way. Entonces en mi corazón yo no quería aprender lo fácil, lo automático, sino que quería aprender lo manual. This time I am driving manual car. En estos tiempos estoy manejando un carro manual. In our church, there's only one manual car. Other cars are automatic. En nuestra iglesia hay un carro manual, todos los demás son automáticos. So automatic I can drive so easily, Los automáticos puedo manejar muy fácil. but my manual car, nobody can drive, only me I drive. Y mi carro manual, nadie lo puede manejar, solamente yo. So it means I am above them who knew to drive 10 years, 20 years ago. Entonces significa que estoy arriba de ellos, gente que sabía manejar por más de 10 años. Another thing I want to tell you, Otra cosa que les quiero decir, in our mission, as I told you, we are not salaried. como les dije, en nuestra misión no tenemos un salario. So I had to move from one point to another point without money. Tengo que moverme de un punto a otro punto sin dinero. Many times I traveled penniless. Muchas veces he viajado sin dinero. Sometimes we travel from one country to another country without money. Y a veces viajamos de un país a otro país sin dinero. Also, we open church without money. Y también abrimos la iglesia sin dinero. At the beginning, very hard, but as time goes by, we enjoy. Al principio es muy difícil, pero mientras pasa el tiempo le disfrutamos. We enjoy because we see God helping us to overcome. Disfrutamos porque vemos cómo Dios nos ayuda a sobrepasar. Yeah, whenever life was so hard, that time our hearts were so close to God. Cuando la situación era muy difícil, en aquel tiempo nuestro corazón era muy cercano a Dios. When there was no way, God opened way. Cuando no había un camino, Dios abrió el camino. One time in the rural, there's some bicycle bearing, entered in the ears of my son. Había una ocasión en la que los balines de la bicicleta redondos entraron al oído de mi hijo. So I had to walk 3 hours to the hospital. Entonces tenía que caminar 3 horas al hospital. I had no money. No tenía dinero. With my son, we went to the hospital. Con mi hijo fuimos al hospital. Then they should do some minor surgery, but without money, how can it be possible? Entonces tienen que hacerle un examen, pero sin dinero, ¿cómo es posible? I went direct to the doctor. Entonces fui directamente al doctor. Pastor, when should I stop? Okay, thank you. I went direct to the doctor. Entonces fui directo al doctor. Then I testified to him my life. Entonces le testifiqué mi vida. He was touched. Él fue conmovido. And then he said, I will help you freely. Y dijo, te les voy a ayudar gratis. Surgery, a doctor to use their time, even to shed blood, without money, it is impossible. Entonces de repente ellos usaron su tiempo y también querían donar la sangre gratis, que es imposible. But he really helped us. Pero él nos ayudó. We came back without the bearings in the ears. Y regresamos sin los balines fuera del oído. Such testimony, there are so many. Como estos testimonios hay muchos. Also, to come to America, to me, is a dream. Y para venir a Estados Unidos, para mí es un sueño. Yeah, because I had no money. Porque no tenía dinero. But God, He prepared everything. Pero Dios preparó todo. And that's why I am able to testify before you this morning. Por eso puedo testificar delante de ustedes en esta mañana. When there is no way, God prepares a way. Cuando no hay camino, Dios prepara un camino. God is a creator from nothing to something. Dios es el creador de nada a algo. Thank you. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. We will have time for question. Any question? Vamos a tener tiempo para preguntas. Yes, it's okay. Any questions? ¿Tienen preguntas? Anything you wanted to know? ¿Algo que quieran saber? Yeah.
There is no fixed policy. No hay una póliza así arreglada. Some they are different. Some. Hay unas que son diferentes, unas For iglesias example, diferentes. For example, my country in Zambia. Por ejemplo, en mi país, Zambia, I'm in Lusaka, capital city. yo estoy en Capital city, Lusaka. Rusaka, la capital. When our Korean headquarters dispatched me, Cuando Corea me despachó, they support me ellos me apoyaban just a little bit for my life. un poquito para mi And vida. by 2010, I told them that I'm not going to receive anything from them. Y en el 2010 les dije que ya no iba a recibir nada de ellos. This is not policy or not must. Esto no es póliza o algo que One debe de day, ser I así. had in mind that I can live by faith without any money or support from Korea. Yo tenía el corazón de que podía vivir por la fe sin el apoyo de Corea. So I told them, don't send money. Les dije, no manden dinero. So, though I was in difficulties much, Entonces, aunque estaba en dificultad, but I could see much glory of God and help of God during the time. pude ver la gloria de Dios en aquel tiempo. Right now, we support other branch churches in Zambia from our Lusaka brothers and sisters right now. Nosotros ahora estamos apoyando a otras iglesias de Zambia a través de nuestra iglesia. Our brothers and sisters, Zambian brothers and sisters, they give some offering and we help other branch churches right now. Nuestros hermanos y hermanas, ellos dan ofrenda y podemos ayudar a otras iglesias de There's no Zambia. policy that we will help them. No hay una So, póliza de que tenemos que sometimes when ayudarles. we are in difficulties, we are not able to support them. A veces estamos en dificultad, no podemos apoyarles. Not because of money issue. No es por el dinero, Like even from Korea, O okay, también they de support Corea. a little bit. ellos apoyan poquito. Not because they don't want. No es porque ellos no quieren, Not because they don't have money. no es porque no tienen dinero. What we all want in whole of the world in Good News Lo Mission, que queremos en todo el mundo en la misión we Buenas want Nuevas, all missionaries and gospel preachers to live by faith, queremos a todos los misioneros y los predicadores del Evangelio que vivan por la fe, not looking upon money or any people's help, sin mirar al dinero o a la gente, and to receive everything from God. y recibir todo de Dios. So there are three things in our Good News Mission theological school teach for our gospel preachers. Hay tres cosas que nuestra misión enseña en la teología. Be ready to go everywhere Estar listo para ir a cualquier lugar, if God calls. si Dios llama. Be ready to preach gospel Y anytime. estar listo para predicar el Evangelio a cualquier tiempo. Be ready to die anytime for the gospel. Y estar listo para morir por el Evangelio. There's one more thing that our founding pastor taught us. Y hay otra cosa que nuestro pastor fundador dijo. Do not ask help from the people. No pidan ayuda de la gente. Do not even pretend that you need help from the people. Ni siquiera pretendan que ocupan ayuda de la Live gente. boldly as you're looking upon Jesus Christ. Vivan firmemente delante de Jesucristo. If you ask me policy, let me say that's our policy. Si me piden una póliza, yo puedo decir, esta es nuestra póliza. Thank you very much. Any other Gracias. question? ¿Alguien? ¿Otra pregunta? We'll continue tomorrow. Vamos a continuar mañana. We will invite a missionary from Swaziland tomorrow Vamos a invitar al misionero de Swaziland of a topic of cooperation with the government and mind education program in southern part of Africa. y con el tópico de la cooperación del gobierno en el país y también de la educación de la mente. Thank you so much. Gracias. I will pray for you. Vamos a orar. Thank you, our Heavenly Father, our Lord, this morning Gracias, Padre Celestial, por esta for mañana, guiding and blessing this academic time. por guiar y bendecir esta academia. As you share our testimony that you have given us in Africa, Mientras compartíamos el testimonio que nos dio en África, you let your Holy Spirit touch every single people in their heart, que el Espíritu Santo toque su corazón de todas estas personas, so that they also pray for Africa. para que también oren por África, They also have mind to preach gospel and to do for the gospel of Jesus Christ in Africa. y también para que tengan la mente y el corazón de predicar el Evangelio en África. We pray in the name of Jesus Christ. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Before you go, Antes de que se vayan, we have prepared gift also. hemos preparado